Bienvenidos a La Patria Nuestra de cada día. Un espacio para compartir datos de historia, cultura y los acontecimientos que conforman la memoria colectiva de este maravilloso Ecuador. Soy Adulcir Saad y es un honor compartir este tiempo con ustedes. 29 de junio de 1926, centenario de Jorge Enrique Adum. Este día conmemoramos el centenario de nacimiento de Jorge Enrique Adum Aguad, uno de los más importantes escritores ecuatorianos, reconocido como destacado intelectual y poeta en toda Iberoamérica. La visita, capítulo de novela. Llamo a la puerta. ¿Quién es?, pregunto. Yo, contesto. Adelante, digo. Yo entro. Me veo al que fui hace tiempo. Me espera el que soy ahora. No sé cuál de los dos está más viejo. Produce asombro la vasta obra de Jorge Enrique Adum, por supuesto por su calidad, pero también por su cantidad y diversidad. Muy pocos escritores como él han intervenido en todos los géneros literarios posibles. Nos dejó el legado de más de 30 libros en poesía, crítica, narrativa, ensayos y teatro. Nació en Ambato el 29 de junio de 1926. Desde adolescente escribía relatos y poemas que se publicaban en revistas. Al terminar el bachillerato, partió a Chile, donde cursó estudios de filosofía y derecho, mientras trabajaba su vena poética junto a Pablo Neruda. En 1950 formaba parte del más inquieto círculo de artistas. En casa del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, con frecuencia se realizaban tertulias donde se leían nuevos poemas y se presentaban lienzos recién terminados a otros pintores, poetas y músicos. Fue en una de esas veladas que nació, producto de la más bella creación colectiva, la canción Vasija de Barro. Las estrofas fueron escritas por los poetas Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán, Jaime Valencia y Jorge Enrique Adum, quien selló el poema con los versos finales. Y esa misma velada, el dúo Benítez Valencia creó la melodía, dando origen a una de las canciones más icónicas de la cultura ecuatoriana. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla vaso de barro. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla vaso de barro. Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Jorge Enrique Adum fue profesor de literatura, director de ediciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y director nacional de cultura. En 1963 viajó dentro de un programa de la UNESCO a Egipto, India, Japón e Israel. Cuando se aprestaba a regresar, se dio un golpe de estado en Ecuador y su nombre constaba entre los intelectuales perseguidos, por aquello que tiene la inteligencia militar de perseguir a la verdadera inteligencia. Surgió la oportunidad de viajar a China y trabajar en la agencia de noticias Nueva China, y la familia se instaló en el país asiático hasta 1968, cuando retornaron a París, justo a tiempo para el Mayo francés. La energía vital de esa época tuvo una enorme influencia en el escritor.
Solía decir que aquel fue el único movimiento en que participó la poesía y en que se luchó contra la estupidez. En París laboró como periodista, como funcionario de las Naciones Unidas y consultor para la UNESCO. Y en 1987 volvió al Ecuador para dedicarse de lleno a la producción literaria. De alguna manera, su amor por el Ecuador era más el de un padre que el de un hijo, con esa manera insistente de saber que su preciosa niña patria podría ser mejor, dar más, superarse a sí misma si dejaba de manejarse con resignación y pereza. Su poesía tiene una voz inconfundible, la de la verdad descarnada. Su teatro clamó por la sangre derramada en la conquista entre las patas de los caballos. Sus ensayos tienen la aspereza de un gran amigo que nos canta las verdades claras para abrirnos los ojos. Su novela Entre Marx y una mujer desnuda marcó el despertar de una nueva generación de escritores y fue tanta su aceptación que llegó hasta el cine. En el mundo de la crítica literaria internacional, cuando se diserta sobre los grandes escritores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, necesariamente se menciona a Jorge Enrique Adún como una de las mentes más ilustres, que supo manejar la pluma como la más irreverente de las armas. Entre sus múltiples premios y reconocimientos destacamos: primer premio en el Concurso Nacional de Poesía Medardo Ángel Silva, en Ecuador, en 1951. Premio Casa de las Américas de Cuba, en 1960. Premio Javier Villaurrutia de México, en 1976. Premio Nacional Eugenio Espejo, el mayor reconocimiento cultural del Ecuador, en 1989. Falleció en Quito, a la edad de 83 años, en julio del 2009. Fue enterrado junto a su amigo Osvaldo Guayasamín bajo el abrazo de un gran árbol. Así regresó al polvo enamorado uno de los más grandes escritores ecuatorianos. En el centenario de su nacimiento, recordamos al inmortal Jorge Enrique Adún con la vigencia total de su pluma. Escuchemos, de su propia voz, los versos finales del poema Prohibido fijar carteles. Otros piensan por ti y les cuesta para que sigas libre. No te llames, prohibido usar el teléfono, solo para tener quien pregunte por ti. Prohibidas las visitas en las habitaciones, vayan a creer que estás enfermo. Prohibido formar grupos, porque tú, individuo aislado, alicaído, con el vientre pegado al paladar que te sabe a medalla, eres inofensivo. Mejor apágate la luz, deja para algún día los rencores, ponte en toque de queda, métete en ti, prolóngate durmiendo para que vuelvas a amanecer heroico de puro testarudo, a leer las nuevas instrucciones para hoy como un estado de sitio. Prohibido tener libros de Marx y otros libros. Prohibido llevar los cabellos como te dé la gana. Prohibido ir a China. Prohibido besarse en los parques. Prohibido tener fotografías del Che, nombrar al Che, leer al Che y otros autores. Prohibidas las faldas cortas, las películas suecas, las canciones de Bob Dylan, los dibujos de cine. Prohibido hablar mal del gobierno. Prohibida la información sobre los grupos subversivos. Prohibidas todas las manifestaciones. Queda prohibida la lucha de clases, ha dicho el presidente. Y sigues, aguantón y cobarde, solo porque el instinto, él también, quien lo creyera, te colgó su letrero. Se prohíbe morir.
Gracias por habernos acompañado en esta Patria Nuestra de cada día. Un espacio para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos juntos. Hasta la próxima.